Cuando mi hijo dejó caer los folletos del asilo sobre la mesa, el golpe hizo vibrar mi taza, y el café tembló como si también hubiera sentido el desprecio en su voz. Se volvió hacia su esposa, hablándole lo bastante alto para que mis oídos no pudieran escapar. Ya basta. Ese viejo no merece nada. La frase cayó como hierro caliente. Un ardor amargo me subió por la garganta. Por un instante pensé que el corazón se me detenía. Las manos me temblaron tanto que ni siquiera pude reunir palabras. Pero lo que él ignoraba era que con esa misma arrogancia había cavado su propia tumba moral. Antes de contarte cómo se desplomó cuando leyó mi testamento, déjame decirte algo. Esta historia no es un llanto, es memoria, justicia y orgullo herido. Porque lo verdaderamente impactante no fue lo que le entregué, sino lo que le quité. Me llamo Ramón Cárdenas. Tengo 71 años y vivo en un pueblito escondido entre montes en Cantabria, donde el verde parece tragarse el horizonte y la llovizna cae como si quisiera borrar los pecados del mundo. Durante 45 años fui carpintero. No uno de vitrinas lujosas, sino de los que levantan techos, arman marcos y apuntalan paredes. Mis manos, ¡ay, mis manos! Si las miras ahora solo verás la artritis marcando territorios, los nudillos como piedras y la piel arrugada como papel viejo. Pero yo veo otra cosa, cada viga que domé, cada clavo hundido, con terquedad de hombre humilde. Estas manos guardan olor a cedro y a sudor un aroma que ni el jabón más caro podría arrancar. Y sí puedo decir con orgullo que casi la mitad de las casas de esta ladera tuvieron algo de mi aliento. Conozco cada cimiento como si fueran mis propios huesos. Sé qué techos resisten y cuáles se quejan con la humedad. Pero entre todas mis obras, la casa que más pesa en mi pecho es esta misma donde estoy sentado ahora, porque no la levanté, solo la construí con mi esposa Mariela. Mi Mariela, que Dios la tenga en su luz. Cada ladrillo respira un recuerdo de ella. A veces todavía la imagino aquel verano cuando colocábamos los cimientos, yo cavando sudando bajo el sol, y ella acercándome limonada fresca mientras se sentaba en un tronco leyendo poesía. Decía que así las paredes tendrían alma. Ella misma diseñó la ventana de la cocina, esa que mira al huerto para poder contemplar los ciruelos mientras guisaba. Un carpintero necesita luz, me decía Mariela, y una cocinera algo bello que mirar. Ella era el alma, yo las manos. Éramos un equipo indestructible. Nos casamos jóvenes sin más riqueza que la ilusión. Ahorrábamos hasta las monedas que otros tirarían al fondo de un cajón. Cada jornada yo trabajaba en el taller y por la noche aceptaba lo que saliera a reparar puertas, levantar cercas, cambiar tejados. Mariela enseñaba en la escuelita del pueblo. Su sueldo completo iba al ahorro el mío para sobrevivir, o para lo que algunos llamarían apenas sobrevivir. Pero éramos felices porque cada sacrificio era un ladrillo más en nuestro futuro. Y cuando por fin terminamos la casa, cuando nos sentamos en el porche a ver caer la lluvia sobre la tierra húmeda, llegó Leandro. Con su nacimiento todo hizo sentido. Todas las noches sin dormir el pan duro, el café aguado los turnos dobles. Él
era nuestro proyecto más grande. Recuerdo sus primeros pasos en este mismo pasillo. Se aferraba a mis pantalones llenándolos de polvo de yeso. Mariela aplaudía desde la cocina llorando de emoción. «Anda, mi niño, camina con tu papá». Y yo sentía que el pecho no me alcanzaba para tanto orgullo, más que si hubiera levantado una iglesia con mis propias manos. Cuando creció un poco, intenté enseñarle mi oficio. Le tallé un martillo pequeño de madera de encina con su nombre grabado. «Mira», Leandro le decía, «se sostiene firme, pero dejas que la herramienta respire». Él lo intentaba pobre, pero siempre acababa golpeándose los dedos y llorando frustrado. Nunca tuvo paciencia para la madera. Era más parecido a Mariela, más de libros de pensar, de debatir. Y yo lo acepté. Claro que lo acepté. Desde entonces, cada viga que levanté, cada techo que apuntalé, lo hice por él, para que no tuviera que partirse las manos como yo, para que pudiera usar la cabeza, soñar más alto que su padre. Pagamos su universidad. Mariela y yo renunciamos a todo: ropa nueva, salidas, vacaciones. Vacaciones. Las nuestras eran sentarnos en el porche viendo cómo el sol se perdía detrás de los montes. Pero no importaba, porque veíamos sus notas, su brillo, al hablarnos de leyes de mercados, de cosas que sonaban tan lejanas a nuestros callos. Pensé que se estaba convirtiendo en un hombre mejor que yo. O eso creí, porque en cuanto consiguió trabajo en la ciudad, lo primero que quiso fue un coche nuevo. Yo seguía con mi vieja camioneta que olía a disolvente y serrín, pero él necesitaba imagen. Mariela me dijo que era una inversión, y yo asentí. Poco después conoció a Lorena, y hablaron de boda. Una boda grande, llena de lujos de ciudad, mucho más de lo que nuestras economías podían soportar. Pero Leandro vino con esa urgencia brillante: «Papá es importante para Lorena, para su familia». Yo sabía lo que quería decir, nos veían como gente simple del campo. Así que vendí un pequeño terreno que había sido de mi padre y les di la entrada para el piso para la boda. «Que empiecen bien», le dije a Mariela. «Que no vivan nuestras dificultades». ¡Qué ingenuo fui! El golpe llegó 5 años después. Mariela empezó a cansarse. Ella que era un vendaval de vida. Ella que nunca se quedaba quieta. Cáncer. La palabra cayó en la cocina como un ladrillo mojado. Cuando enfermó, Leandro venía los fines de semana con flores. Pero era distinto. Había un silencio torpe entre ellos, una distancia fría, como si la enfermedad lo incomodara, como si fuera algo prohibido tocar. Yo cuidé de ella. La cuidé día y noche durante 2 años. Cerré el taller. Mis manos, que estaban acostumbradas a la garlopa y al martillo, aprendieron a bañarla, a vestirla, a prepararle purés que apenas podía probar. Vi a mi roble desmoronarse. Vi cómo la luz se le extinguía. Le recitaba los mismos versos que ella me murmuraba cuando levantábamos esta casa piedra por piedra. En sus últimas semanas, dormí en un colchón junto a su lecho sin apartarme ni un minuto. No soportaba la idea de que se despertara sola en medio de la oscuridad. La sostuve entre mis brazos cuando exhaló por última vez. Fue un martes gris de esos que parecen no tener final. Yo la abracé,
y le susurré que la amaba, que todo estaba en calma, que nuestro hijo estaba bien, que yo estaba bien. Le mentí, porque en cuanto Mariela cerró los ojos, yo quedé hecho polvo. Leandro lloró en el funeral, sí lo hizo. Lo vi limpiarse las lágrimas con la manga del traje. Lorena le apretaba el brazo como queriendo mantenerlo erguido. Pero al día siguiente del entierro, cuando la casa aún olía a flores tristes y cera, mientras yo permanecía sentado en esta misma mesa, mirando la taza que Mariela no volvería a tocar, Leandro se colocó frente a mí, carraspeó con una frialdad que partía el aire. Papá me dijo: «Sé que es un momento duro, pero tenemos que hablar de los papeles de la casa». Por un instante pensé que había escuchado mal. ¿Papeles? ¿Qué papeles, Leandro? Pues la casa, papá. La herencia ahora que mamá falta. Hay que ponerla a mi nombre por si acaso por el papeleo. Ni siquiera habían pasado 24 horas, y él hablando de firmas de escrituras, mientras el aroma de los ramos del velatorio aún se aferraba a las paredes. Le pedí que se fuera. No era el momento. No lo era entonces, no lo es ahora. Desde que Mariela se fue hace ya 3 años, esta casa se siente demasiado grande, demasiado silenciosa. El eco de mis propios pasos es lo único que me responde. Pero sigue siendo mi hogar. El último rincón donde aún escucho su risa si cierro los ojos. Leandro y Lorena vienen cada vez menos. Siempre tienen algo trabajo, un viaje, compromisos los niños. Mis nietos, a quienes casi no conozco. Y yo, iluso, sigo tratando de mantener viva la tradición de la cena dominical que Mariela empezó. Preparo sus guisos, su estofado, su fabada. Saco la vajilla que solo ella se atrevía a usar. Y espero. Casi siempre llaman a última hora papá imposible. Hoy surgió algo. Cuando llegan en esas raras ocasiones, traen el gesto cansado, la mirada perdida. Veo cómo Lorena repasa el gotelé con disgusto, cómo levanta una ceja ante mis muebles gastados. Ramón, este lugar es demasiado grande para ti. Deberías pensar en algo más práctico. Yo tragaba saliva, aguantaba, porque quería seguir viendo en Leandro bajo ese traje caro y esa prisa constante al niño que alguna vez sostuvo aquel martillito de encina. Creí que había criado un buen hombre. A pesar de todo, de su frialdad, de aquella puñalada después del funeral, seguía confiando en que en su interior quedaba afecto por mí. Quise creerlo. Hasta la tarde en que dejó caer esos folletos sobre la mesa, la tarde en que fingí dormir en el sillón y escuché lo que le dijo a su esposa. Ese día comprendí por fin mi error. Por fuera, seguía mi rutina: regar las plantas, limpiar, hablar solo más de lo que me gustaría admitir. Pero por dentro el peso era otro. Sabía que Leandro ya no me veía como un padre, sino como un estorbo. Sus llamadas eran cortas, sus visitas breves y tensas. Todo empeoró hace 2 meses, cuando llegó octubre. Aquí en el norte octubre es humedad pura. Las hojas de los ciruelos caen y cubren la piedra del jardín como una alfombra traicionera. Salí a buscar leña para la chimenea de la cocina, la misma que Mariela y yo encendíamos en las noches frías, y ocurrió una tontería. Pisé una hoja mojada.
el pie se me fue y caí de costado sobre la cadera. No fue nada, se lo digo yo. Un golpe seco. Me quedé allí con el frío del suelo, atravesándome la ropa más por el susto que por el dolor. Me palpé la cadera todo en orden, solo el orgullo lastimado. Me levanté apoyándome en el leñero, sacudí la tierra y seguí con mi faena. Por la noche dolía, sí, pero era el dolor normal de un cuerpo de 71 años. Cometí el error de contárselo a Leandro. Llamó esa noche en su habitual llamada de 5 minutos. «¿Qué tal, papá? Bien, hijo». «Bien». «Bueno, tuve un pequeño susto. Me resbalé en el jardín». Silencio. No hubo un «¿Estás bien?», ni un «¿Te duele algo?». Solo escuché una risa breve. «¿Ves? Ya te lo decía yo, papá. Esa casa es peligrosa». Y así empezó. Parecía que aquella caída insignificante era la señal que estaban esperando. Desde esa semana dejaron de venir cada 15 días y comenzaron a aparecer casi a diario. Al principio quise creer que era preocupación, ingenuo de mí. No venían a cuidar, venían a supervisar. Llegaban sin avisar vestidos de ciudad Leandro, con su traje impecable Lorena, con un bolso que costaría más que mi pensión. Ella iba directa a la cocina. Escuchaba cómo abría el refrigerador. «Ramón, por favor, este yogur caducó ayer. Ni siquiera revisas las fechas». Luego pasaba un dedo por la encimera que yo había limpiado esa mañana. «Ay, Ramón, esto está sucio. Con este polvo podrías enfermar». Cada palabra era como un clavo mal clavado, torpe e hiriente. Leandro, mientras tanto, hacía su propia inspección. Se plantaba frente a los escalones de arriba, esos que yo mismo fabriqué con roble macizo, y los veía como si fueran una trampa mortal. Papá decía con ese tono condescendiente: «Ya no estás para subir y bajar. Esto es un riesgo. Un día vas a caer, ¿y quién lo sabrá?». Yo intentaba mantener la calma. «Llevo subiendo estas escaleras 40 años, hijo». «Ya, papá, pero tú ya no tienes 40 años». Seamos realistas. Me trataban como a un mueble viejo. Revisaban mi despensa, criticaban lo que comía. Un día Lorena incluso reorganizó mis medicinas en un pastillero semanal de plástico barato. «Para que no te confundas», Ramón dijo como si yo fuera un crío. Aguanté una semana. 2, 3. Pero la presión era constante. Ya no eran insinuaciones. «Papá, esto es demasiado para ti. Ramón, tienes que pensar en tu futuro. Hemos estado hablando y creemos que necesitas ayuda». Yo sabía perfectamente lo que querían. Lo supe desde el día que Leandro preguntó por los papeles. Querían la casa. Mi caída solo aceleró el plan. Aún así, en mi ingenuidad, pensé que tal vez podía tranquilizarlos, demostrar que seguía al mando, que este viejo aún podía valerse por sí mismo. Y sí, también quería apagar su ansiedad por la herencia. Así que decidí organizar una cena especial. Una cena como las de antes, cuando Mariela estaba viva y la casa olía a hogar y no a hospital. Quería recibirlos sin reproches, sin tensiones, prepararles algo rico, que vieran que todavía podía agasajarlos, y después del café, cuando el estómago estuviera lleno y el ambiente más suave, pensaba hablar con ellos.
Mi plan, qué candidez la mía. Yo creía que aquella cena iba a servirme para hablarles de mi testamento original. Mariela y yo lo firmamos hace años sencillo limpio. El día que ambos faltáramos toda la casa, el terreno, los modestos ahorros quedaría para nuestro hijo Leandro Cárdenas. Era un documento sin ambiciones, un gesto natural. Pensé, pobre de mí, que si se los recordaba, si les decía, hijos no tienen por qué angustiarse. Cuando yo falte, todo esto pasa a vuestro nombre. Está firmado, sellado, así que dejad de apresurarme, no pienso morirme mañana. Creí que esas palabras les bajarían la ansiedad, que dejarían de verme como un viejo incapaz. Yo solo quería que entendieran que no era necesario empujarme hacia la tumba para asegurar su futuro. Mi única petición era tiempo. Tiempo para vivir mis últimos años en paz en la casa que levanté con mis propias manos. Elegí un sábado. Aquel sábado me levanté antes de que el sol despuntara. Bajé a la plaza al mercado. Compré la mejor carne que encontré. Verduras frescas, pan de horno que crujía al tocarlo. Tenía pensado preparar el estofado favorito de Mariela, ese que hacía con vino tinto y laurel, el que perfumaba la cocina durante horas, mientras el caldo hacía chup chup en la olla. Pasé el día entero entre vapores y cuchillos, y por primera vez en mucho tiempo me sentí útil. Piqué cebolla, doré la carne, y el olor del sofrito inundó cada rincón de la casa. Era olor a domingo, a familia, a días buenos. Era la única música que necesitaba. Puse la mesa del comedor, no la de diario. Coloqué el mantel especial, el que Mariela guardaba en un cajón alto, y la vajilla que compramos poco a poco, sacrificando meses enteros de ahorro. Dispuse las copas de vino, corté unas camelias tardías del jardín y las puse en un jarrón. Quería que la noche respirara serenidad. Quería que recordáramos quiénes fuimos, quiénes éramos. A las 9 sonó el timbre, puntuales, demasiado puntuales, como si acudieran a una cita de oficina y no a cenar con su padre. Abrí la puerta sonriendo. «Hijos, pasen, pasen. ¡Qué gusto verlos!». Leandro entró serio, distante. Me dio 2 besos sin rozarme. «Hola, papá». Detrás entró Lorena, y noté que traía algo en la mano, una carpeta plástica brillante. «Ramón, qué bien huele», dijo, pero su sonrisa era más máscara que alegría. La invité a pasar. «Siéntense, ya casi está la cena». «¿Gustan un vino?». «Un segundo». «Ramón», dijo ella parándose en mitad del pasillo. No soltó la carpeta. «Antes de nada, Leandro y yo queremos enseñarte algo». El aroma del estofado seguía en el aire, pero yo ya empezaba a oler a quemado. «Mira», dijo abriendo la carpeta y extendiendo unos papeles. Eran folletos satinados con fotos de colores demasiado vivos. Los dejó sobre el mantel bueno. «Hemos encontrado un lugar maravilloso. Se llama Villa Dorada. Está aquí cerca en la costa. Mira qué vistas». Tomé el folleto. Fotos de ancianos sonrientes, ancianos, jugando bingo, ancianos, paseando del brazo de enfermeras. «¿Qué es esto?». «Lorena», pregunté, aunque el corazón ya tenía la respuesta. «Es una residencia».
Ramón dijo con una voz dulce y afilada. Un sitio de lujo, cuidados 24 horas, médico permanente, actividades. Leandro intervino. Papá es la solución perfecta. ¿Podrías vender esta casa tan grande? Ahí estaba la palabra, vender. Y con ese dinero podrías vivir allí como un rey sin caídas, sin preocupaciones. Sentí como si alguien me hundiera el pecho en un pozo oscuro. Ni siquiera habían probado mi comida, ni siquiera se habían sentado. Habían venido a cerrarme un trato, desalojarme de mi propia vida. Aún así balbuceé. Pero si yo estoy bien, Ramón. ¿De verdad estás bien?, respondió Lorena tajante. Te caes, olvidas la comida, la casa está sucia. No eres objetivo. La cena que había preparado con tanto cariño se volvió de piedra. Nos sentamos. Les serví el estofado. Comían sin alma, como si quisieran terminar rápido. Yo intentaba hablar de los viejos tiempos. Leandro, ¿te acuerdas de este estofado? Tu madre lo hacía cuando ganaba vuestro equipo. Él apenas asintió. Sí, papá, está bueno. Pero en cuanto dejaba el tenedor, retomaban el ataque. No hablaban del pasado, sino de mi futuro y mi supuesta seguridad. Piénsalo, papá, decía Leandro. En Villa Dorada tendrías compañía. Mi compañía es mi casa, contesté, sintiendo la rabia subir. La casa es un lastre, Ramón, dijo Lorena. Impuestos, mantenimiento. Te desgastas para nada. Vi a Leandro mirar el reloj, creyendo que yo no lo notaba. Tenía prisa. Prisa por jubilarme en vida. El ambiente podía cortarse. Mi plan del testamento, qué absurdo me pareció de repente. Entendí que nada de lo que dijera importaba. Mi testamento podía estar a su nombre, sí, pero lo que querían no era la casa después. La querían ahora. Terminamos de cenar en silencio. Recogí los platos. Lorena se levantó para ayudar, pero en realidad volvió a ojear la cocina con ojo clínico. Les serví café. Nadie hablaba. Leandro revisaba el móvil. Lorena jugueteaba con los folletos de Villa Dorada que todavía reposaban sobre la mesa. Estaban esperando. Esperando que yo me quebrara, que dijera, sí, hijos. Son mis hijos. Tienen razón. Soy un inútil. Llévenme a ese sitio y vendan mi casa. Me sentí agotado, rendido. Y entonces se me encendió una idea triste pero necesaria. Bostecé llevándome la mano a los ojos. Perdonadme, hijos, pero esta semana ha sido dura. Creo que si me siento un segundo, me voy a quedar dormido. Me hundí en mi viejo sillón junto a la chimenea. El mismo donde Mariela solía leer por las tardes. «Papá, no te duermas», protestó Leandro molesto. «No hemos terminado. Solo 5 minutos, hijo». «Solo 5», murmuré. «Estoy muy cansado». Cerré los ojos. No dormí. Me limité a respirar despacio, a soltar los músculos, a dejar que creyeran que el sueño me había vencido. Aún así, mi corazón golpeaba contra las costillas como si quisiera escapar. Sabía que si permanecía inmóvil, si dejaba que pensaran que el viejo se había quedado dormido, si bajaban la guardia, soltarían la verdad. Escuché el silencio un minuto entero, espeso como humo. Luego el susurro de Lorena. Ya está. Se durmió.
Y entonces empezó la verdadera conversación. Y permanecí allí hundido en mi viejo sillón de orejas, con los ojos cerrados, pero el alma despierta. Cada fibra de mi cuerpo estaba tensada como una cuerda. Mi corazón retumbaba, pero obligué mi respiración a volverse lenta, profunda, dócil. El falso sueño de un anciano. La televisión seguía encendida, su murmullo apagado apenas disimulaba el tic-tac del reloj de pared. El mismo reloj que Mariela y yo compramos en nuestro 10º aniversario. Tic-tac marcando el compás de la traición. En la mesa quedaban los restos de la cena, el estofado que había preparado con tanto cariño, enfriándose abandonado. Los folletos de Villa Dorada brillaban bajo la luz amarillenta como si fueran piezas de un altar profano. Escuché el roce seco de una taza contra un plato, un sonido impaciente. Y entonces oí la voz de Lorena, no aquella voz dulce de «¡Ay, Ramón, qué rico huele!». No, era otra baja afilada venenosa. «Hablaste con el abogado sobre la incapacitación, se está poniendo terco». Leandro respondió con una palabra que me atravesó: incapacitación. Sentí el golpe en el estómago. Incapacitarme. Quitarme mi nombre, mi firma, mi casa. Convertirme en un mueble sin valor. Un objeto que se guarda en un trastero. Un escalofrío me subió por la espalda, pero seguí sin mover un músculo. Se está poniendo terco. Terco. Era terquedad querer vivir en mi propia casa. Respirar mi propio aire. Dormir en la cama donde Mariela murió. Escuché a Leandro suspirar. Un suspiro largo, cansado. Pero no era cansancio de hijo preocupado. Era el suspiro de un hombre de negocios frustrado porque un trato no se cerraba. Lo sé, murmuró. Su voz era apagada, sin alma. Pero el abogado dice que necesitamos más pruebas. El viejo es duro. El viejo. No papá, no mi padre. El viejo. Un obstáculo. Un trámite. Claro que era duro. La vida me hizo duro. El trabajo me hizo duro. Ver morir a Mariela me hizo casi de piedra. Pero esa dureza, la de escuchar a mi propio hijo despedazarme con palabras, esa sí era nueva. Pruebas. La palabra me ardió dentro. ¿Qué pruebas? El yogur caducado que Lorena había encontrado. Mi caída en el jardín. Las escaleras que según ellos eran un peligro mortal. De pronto vi las visitas, las inspecciones, los comentarios inocentes. No eran cuidados, estaban construyendo un expediente, el caso perfecto para despojarme de mi vida. Lorena volvió a hablar. Impaciente con ese tono de quien está harto de esconder la verdad. No tenemos tiempo, Leandro. ¿Tiempo? ¿Tiempo para qué? Para que me muriera y les ahorrara el esfuerzo. Y entonces llegó la estocada final. La razón verdadera. Tus deudas nos están ahogando. Nos van a ejecutar. Esa casa vale una fortuna. Una fortuna. Y él solo se sienta encima. Todo encajó. Las visitas repentinas, la prisa, la presión. Recordé aquella deuda de hace 10 años, el negocio fallido, la camioneta que tuve que vender para sacarlo del hoyo. Papá nunca más dijo entonces: «Mentiras, todo eran mentiras».
No se trataba de mi salud ni de mi seguridad. Era la casa, la mina de oro. Y yo era el obstáculo ocupando un espacio que ya consideraban suyo. Hubo una pausa. El tic-tac se volvió un martillo. Escuché el crujido de una silla. Leandro se levantó. Sus pasos sonaron sobre la madera que yo mismo coloqué. El tercer tablón junto a la chimenea crujió como siempre. Caminaba de un lado a otro, atrapado en su propia desesperación. «¿Y qué quieres que haga?», Lorena gritó al fin. «No quiere firmar el poder. No lo entiendes, no quiere ir a la residencia». El poder notarial. Claro, si el viejo no firma, le quitamos la capacidad de firmar. Si no se va por las buenas, lo echamos. «Hazle entender», dijo Lorena. 2 palabras frías como hielo. Una orden. Leandro dejó de caminar. El silencio se hizo espeso. Podía sentir sus ojos en mí, comprobando si seguía dormido. Contuve la respiración. Y entonces dijo esas palabras. Las palabras que partieron mi vida como un tronco bajo el golpe del hacha. Las palabras que jamás olvidaré. Su voz ya no tenía miedo ni frustración. Era una voz muerta. «Mira, ¿no ves? Ese viejo no merece nada». El aire se me escapó. Sentí el golpe en el pecho como si me hubieran dado con una maza. Ese viejo no merece nada, ni la casa, ni el dinero, ni el respeto, ni amor, nada. Mi hijo, mi Leandro, aquel niño al que enseñé a andar en bicicleta cuyas rodillas curé tantas veces, el hombre cuya universidad pagué con callos y sangre. Solo está estorbando, continuó. Lo que tiene debería ser nuestro. Ya hemos esperado suficiente. Está ahí estorbando, como un mueble roto. Ya no sentía tristeza. Se evaporó como niebla. Ya no sentía dolor. El dolor se desintegró. Lo que sí sentí fue una rabia helada, limpia, cortante, como un formón recién afilado. El viejo al que creían dormido, acababa de despertar. Abrí los ojos. El silencio fue absoluto. Quedaron congelados. Lorena soltó la taza. El golpe contra el suelo de piedra sonó como un disparo. Nadie se movió. Sus ojos estaban clavados en mí, redondos de terror. Leandro, su rostro fue un teatro completo. Primero pánico puro, el miedo de un niño sorprendido haciendo algo prohibido. Pero duró solo un momento. Se endureció, se transformó en ira. Ira por haber sido descubierto. No vergüenza, no arrepentimiento. Ira. Ya no había máscaras, ni para ellos ni para mí. Me incorporé en el sillón. Cada crujido de la tela vieja sonó como un trueno. «¿Un estorbo?», pregunté. Mi voz no salió débil, no salió temblorosa por la edad. Sí temblaba, pero era el temblor de la furia contenida. «Eso soy para ti, Leandro». «¿Un estorbo?». Él tragó saliva, intentó componerse. «Papá, yo no pensé que estabas dormido», balbuceó. La excusa torpe de un culpable, porque yo estaba despierto.
Me puse en pie de golpe. La cadera me lanzó un pinchazo, pero lo ignoré. La adrenalina era un fuego que me sostenía. Despierto, repetí con voz rota por la furia, y lo escuché todo. Caminé hacia ellos, hacia la mesa del comedor. Señalé con el dedo los folletos de Villa Dorada. Incapacitación. Escupí la palabra como si fuera veneno. Pruebas. Me giré hacia Leandro. Lo miré directo a los ojos sin parpadear. Te oí, Leandro. Te oí perfectamente. Ese viejo no merece nada. Mi grito retumbó por toda la casa, la misma que yo había levantado con sangre y madera. Lorena fue la primera en reaccionar. Siempre era la más rápida para recomponerse. Se cruzó de brazos. Su miedo mutó en desafío. «Bueno, ya que lo oíste», dijo con un tono tan frío que helaba el aire. «Ramón, seamos sinceros. Ya no puedes cuidarte solo. Esto es un desastre. Te caes. La comida se pudre». De verdad, por mi bien solté una carcajada amarga, seca, rota. ¡Qué casualidad que mi bienestar resulte tan conveniente para ustedes! Me volví hacia mi hijo. ¿O será por tus deudas, verdad, Leandro? Ahí lo alcancé. Su rostro se desplomó. El color se le escurrió de la cara, dejándolo blanco, luego verdoso. Había destapado su vergüenza, el motor escondido detrás de tanta crueldad. Ya no era mi hijo, era un animal acorralado. «Tú no sabes nada», escupió. Sus ojos se llenaron de rabia, sangre, frustración acumulada. «No tienes idea de cómo funciona el mundo real», añadió avanzando hacia mí amenazante. Era más alto, más joven, más fuerte, pero yo no retrocedí ni un centímetro. «Solo eres un viejo terco», sentado sobre una mina de oro, gritó señalando el suelo. «Una mina de oro que se está pudriendo contigo». «Esta mina de oro», dije en voz baja, grave, peligrosa. «La construí con mis manos mientras tú estudiabas con mi dinero». «Me da igual», rugió. «Se acabó el teatro, papá. Firma los papeles. Firma el poder». «No voy a firmar nada», respondí. «Y ahora, fuera de mi casa». «¿Que nos vayamos?» Lorena soltó una risa corta. «Ay, Ramón, no estás entendiendo. No te lo estamos pidiendo». Leandro extendió el dedo hacia mí. La mano le temblaba de rabia. «Escúchame bien, viejo». Su voz se quebró un instante y luego se endureció como hierro. «O firmas por las buenas, o te juro que la semana que viene un juez te lo hará firmar. Veremos qué dice cuando le llevemos las pruebas de que estás senil». «Incapaz, senil, loco, fuera». Cada palabra era un cuchillo. «¿Te vas a arrepentir de esto?», gritó Leandro furioso. Agarró a Lorena del brazo. «Vámonos. Está mal de la cabeza». El abogado tenía razón. Salieron caminando como si huyeran de un incendio. No me miraron. Oí la puerta abrirse y de inmediato el portazo. Un golpe tan fuerte que hizo vibrar la foto de Mariela en la pared. Y yo me quedé solo en medio del comedor, con el olor del estofado frío flotando en el aire, los folletos del asilo desperdigados y los trozos de la taza rota de Lorena brillando sobre el suelo. El silencio que siguió
fue el más ruidoso de mi vida. Era el sonido exacto de una familia rompiéndose. El portazo resonó por el pasillo, quedó suspendido en el aire, y luego nada. Un silencio espeso, denso, casi sólido. Un silencio que gritaba más que todas las voces que acabábamos de lanzarnos. No sé cuántos minutos o horas me quedé allí de pie en medio de la habitación. Mis piernas, las que soportaron 45 años de trabajo, empezaron a temblar. No era por agotamiento físico. Era el impacto, la rabia que había ardido ferozmente y que ahora se apagaba de golpe, dejándome hueco, congelado. Volví a mi sillón arrastrando los pies casi sin sentirlos. Me dejé caer. El viejo mueble crujió conmigo como si se lamentara a la par. No encendí la luz. No quería ver nada. La única claridad venía de la cocina y del resplandor tenue que se filtraba desde la farola de la calle. Me quedé observando la penumbra, escuchando mi propia respiración. Miré la mesa del comedor, los platos sucios, el estofado que había preparado con la receta de Mariela. Intacto, frío como una lápida. Los folletos seguían allí brillando con su publicidad falsa, burlándose de mí. Y en el piso, junto a la pata de la mesa, los pedazos rotos de la taza que Lorena dejó caer. Nadie se había molestado en levantarlos. Eran el símbolo perfecto de lo que acababa de pasar mi familia hecha añicos sobre el suelo de mi casa. Escuché el reloj marcar las horas. Las 11, las 12, la 1. Y yo seguía sin moverme, atrapado en un pensamiento que me devoraba. La escena regresaba una y otra vez como una cinta vieja, repitiéndose sin piedad. Cada palabra, cada gesto, cada mirada. Incapacitación. La voz fría de Lorena. La furia en los ojos de Leandro. Senil. Mina de oro. Y la frase, esa frase que me había atravesado el pecho. Ese viejo no merece nada. Ese viejo. ¿Cuándo dejé de ser papá? ¿Cuándo me convertí en ese viejo? Alcé la mirada hacia la pared que Mariela había empapelado con tanto cariño. Allí estaban las fotos. Nuestra boda. Ella tan hermosa con su vestido sencillo. Yo delgado y con un mundo por delante. Leandro en su primera comunión, sonriendo sin dientes, agarrado a mi mano. Los tres en aquella playa del norte, el verano que el clima fue generoso. Antes esas fotos me daban calor. Nostalgia sí, pero también orgullo. Ahora dolían. Cada una era una astilla. ¿Qué hice mal? La pregunta martillaba mi cabeza sin descanso. ¿Qué fallé? Repasé mi vida entera. Sí, quizá fui demasiado blando. Tal vez le di demasiado. Lo salvé de hundirse tantas veces, que le enseñé que siempre habría un colchón yo. Al cubrirle cada deuda, alimenté su codicia. Fui yo quien plantó la semilla. Yo quien permitió que creciera. La culpa me cayó encima como un saco de piedra. Era un ácido quemándome la garganta. Yo había creado al monstruo. Y cuando pensé en Mariela, se me rompió algo dentro. Tragué saliva, pero el nudo no bajaba. Me ardieron los ojos.
Las lágrimas, las mismas que no habían aparecido desde su funeral, comenzaron a salir. Primero, silenciosas, calientes, deslizándose por mis mejillas ásperas, cayendo sobre mis manos de carpintero, esas manos que ahora temblaban. Me cubrí la cara y entonces lloré. Lloré como un niño perdido solo en la penumbra de mi propia casa, abrazado a un cojín que, si me esforzaba todavía, guardaba un rastro del perfume de Mariela. Lloré por ella, por la mujer que el cáncer me arrebató. Lloré por el hijo que acababa de perder sin que muriera. Y lloré por mí, por el viejo ingenuo y solitario en el que me había convertido. Cuando al fin se secaron las lágrimas, solo quedó un hueco helado, un cansancio que pesaba más que 45 años de cargar madera. Miré la silla vacía frente a mí, su mecedora, el rincón donde se sentaba a coser, donde me leía el periódico en voz alta, mientras afuera silbaba el viento del norte. Y empecé a hablar solo. Primero un murmullo, mi voz ronca desgastada. Mariela, ¿qué hago silencio? Solo el tic-tac del reloj. Mi amor, ¿viste esto? ¿Viste en qué se convirtió nuestro niño, nuestro Leandro? Me levanté del sillón. El golpe en la cadera, aquel resbalón en el jardín, que desencadenó todo, me recordó de dónde venía esta tragedia. Caminé por la casa. Pasando la mano por los muebles, el aparador que perfeccioné para ella durante semanas, la estantería que fabriqué para sus libros. ¿Cómo llegamos aquí? Mariela, pregunté al aire a las sombras que parecían escucharme. Le dimos todo. Le enseñamos a ser bueno, ¿no? ¿Le enseñamos respeto? ¿En qué curva del camino se torció? Me detuve frente a nuestra foto de boda. Te fallé, Mariela. La culpa volvió afilada. ¿Te fallé? Reviví sus últimos días. El olor a desinfectante, las luces frías del hospital, su mano frágil entre las mías. Ramón, cuida de nuestro niño, prométemelo. Cuídalo. Y yo, hundido por el miedo a perderla, se lo prometí. Te lo juro, Mariela, siempre lo cuidaré. Y ahora era él quien quería echarme a la calle. Le grité a la foto con la voz rota. Le fallé, mi amor. Le prometí cuidarlo. Y él quiere deshacerme, sacarme de la casa que construimos juntos. ¿Y quién me cuida a mí? Me senté en los escalones de la escalera. El roble estaba helado bajo mis piernas. ¿Qué hago, Mariela? ¿Qué harías tú? Imaginé su decepción, pero luego recordé quién era mi esposa. Mariela no era débil. Era un roble, más fuerte que yo. Aguantó el cáncer con una entereza que me dejaba sin aire. Ella era la que me levantaba a mí. Si estuviera aquí y cerré los ojos para escucharla, no me diría que llorara. No, me daría un golpecito firme en el brazo, uno de esos que usaba cuando quería que reaccionara. Ramón Cárdenas me diría: levanta la cabeza ahora mismo. Vas a dejar que ese chamaco malcriado y su mujer te pasen por encima. ¿Vas a regalar lo nuestro? Ese no es el hombre con el que me casé, el que levantó esta casa con sus manos. Sé fuerte, Ramón. Defiende lo tuyo. Defiende tu dignidad. Sí, eso era exactamente lo que ella me diría. Defender lo nuestro. ¿Y qué era lo nuestro? Esta casa, mi nombre, mi dignidad. ¿Y qué había hecho yo por ese hijo
que ahora me llamaba estorbo, recuerdos afilados como cuchillas, volvieron uno por uno. Las noches en vela, cuidando su fiebre. Los turnos dobles, salir del taller a las 7, comer un bocadillo frío en la camioneta y seguir trabajando hasta las 11 para pagar su educación, para que él pudiera estudiar sin tener que levantar un martillo. Para que se concentrara en lo importante, decía Lorena. Y el recuerdo más doloroso llegó como un golpe seco. Hace 10 años, pocos meses después de casarse, Leandro sentado en esa misma silla de la cocina, llorando como un niño. «De verdad, papá, estoy arruinado. Hice unas inversiones tarjetas. Sonia no lo sabe. Me van a embargar. Papá, ayúdame». Necesitaba una cantidad que yo jamás había tenido en mis manos. Y nuestros ahorros, los míos y los de Mariela, ya se habían ido en la entrada de su piso en la boda opulenta que Lorena exigió. Pero yo tenía mi camioneta, mi vieja furgoneta de trabajo. Mi orgullo. La había reconstruido pieza por pieza. Llevaba el olor de mi oficio serrín cola disolvente. Allí guardaba mis herramientas, las buenas, las que heredé de mi padre. Era mi vida. Y la vendí. La vendí por una miseria de prisa para darle el dinero. Es la última vez, papá. Te lo juro. Te devolveré todo en cuanto me recupere. Y yo le creí. Volví a trabajar con herramientas prestadas viajando en autobús. Meses de esfuerzo para comprar otra furgoneta peor, más vieja. Nunca me devolvió un céntimo. Y no fue la última vez, solo la primera señal de un patrón que fui demasiado ciego para ver. Y luego estaba la vitrina. La vitrina de madera de cerezo que Mariela deseó toda su vida para exhibir su vajilla buena. Pasábamos frente al escaparate y ella decía: «Un día, Ramón, un día». Ese día nunca llegó. Siempre había algo primero para Leandro: su matrícula, su coche, su boda, su piso. Y Mariela murió sin su vitrina. La verdad me cayó encima como un mazo. Y así me lo pagan. Ese viejo no merece nada. Estorbo. Mina de oro. Y lo entendí. Un frío terrible me atravesó los huesos. Ellos no ven un padre. No ven al hombre que renunció a todo por ellos. Ven un cajero. Un saco de dinero con patas. Un testamento que respira demasiado tiempo. La noche se hizo interminable, pero ninguna noche lo es. Vi la primera luz colarse por la ventana de la cocina, la ventana que Mariela diseñó una línea gris que luego se volvió azul pálido. Seguía sentado en los escalones. El cuerpo me dolía entero. La cadera ardía. La garganta quemaba. El alma estaba en ruinas, pero estaba viva. Y con esa primera luz, algo dentro de mí encajó. Como cuando la última pieza de una viga entra en su lugar después de horas de esfuerzo. No lo pensé. Lo dije. Mi propia voz me sorprendió, firme, áspera, dura. No puedo dejar que esto termine así. No van a ganar. Recordé las palabras de mi propio padre, aquel carpintero de la sierra aún más recio que yo. Ramón, un hombre puede perderlo todo.
El dinero va y viene, el trabajo, se busca la salud, se pelea. Pero la dignidad, hijo, la dignidad no se negocia. El día que la pierdes estás acabado. Yo no estaba acabado. Les enseñé a ser fuertes. Susurré a la casa vacía al eco que dejaba Mariela en cada rincón. Les di herramientas, les di estudios, les di futuro. Hice una pausa larga sintiendo el frío de la madrugada colarse por debajo de la puerta. Ahora me toca demostrarles qué es ser fuerte de verdad. La decisión ya estaba tomada. Con el silencio del amanecer se extinguió el Ramón blando. Se acabó el padre que justificaba todo. Se acabó el viejo al que llamaron estorbo. Apreté las manos en la barandilla y me incorporé. Las rodillas protestaron, pero las obligué a obedecer. Me puse de pie físicamente y por dentro. Caminé cojeando hacia el recibidor. Me miré en el espejo junto a la puerta. El reflejo era lamentable. Ojos rojos hinchados de tanto llorar. La barba blanca de un día raspándome la piel. El pelo desordenado, el gesto arrugado. Sí parecía un viejo derrotado, pero me acerqué más. Dentro de esos ojos quebrados había algo nuevo, una chispa dura filosa. Acero al rojo vivo. La semana que viene, había dicho Leandro, un juez te hará firmar. La semana que viene. Una sonrisa seca sin pizca de alegría se dibujó en mi cara. Eso significaba que aún no habían movido ficha. Era una amenaza, la última carta para asustarme y obligarme a firmar el poder a entrar caminando a Villa Dorada. Un farol. ¿De verdad creen que soy imbécil?, me dije frente al espejo. Creyeron que el viejo carpintero se iba a quebrar. Repasé los hechos como quien evalúa vigas antes de levantar un techo. Hecho 1, yo no he firmado nada. Hecho 2, esta casa sigue a mi nombre. Hecho 3, mis ahorros siguen bajo mi mano. Hecho 4, su amenaza era viento. Palabras huecas. Y ese fue su gran error, subestimarme. Pensaron que porque mis manos tiemblan por la artritis, mi cabeza también tiembla. Van a descubrir lo firme que puede ser el pulso de un carpintero. Fui a mi escritorio de roble, lleno de facturas antiguas, notas de Mariela y recuerdos. Aparté papeles y recibos amarillentos. Y ahí estaba en el fondo del cajón, bajo un montón de planos viejos, encontré una agenda de cuero negro. La abrí. Busqué el nombre Javier Iglesias, mi compañero de la mili, el único abogado en el que confiaba, un hombre de los de antes recto. Hacía años que no hablaba con él, desde que Mariela murió y me ayudó con todo el papeleo. Tomé el viejo teléfono de disco. Mis manos ya no temblaban. Marqué el número despacio. 123. El clic de la rueda volviendo a su sitio sonó como música. Eran las 7:05 de la mañana. Me daba absolutamente igual. La dignidad no sabe de horarios. Sonó una vez 2, y a la tercera escuché una voz ronca adormilada. «Dígame», aclaré la garganta. Mi voz salió firme, templada como una tabla bien cepillada. «Javier, soy Ramón». «Ramón Cárdenas». Hubo un silencio breve. «Ramón, hombre». «¿Qué pasa? ¿Sabes qué hora es?» «Perdona la hora», Javier, dije, «pero necesito verte hoy mismo». Hoy.
Ha ocurrido algo grave. Hice una pausa que pesó en el aire. Necesito cambiar mi testamento. Del otro lado, oí cómo Javier se incorporaba en la cama. Ramón, hoy es domingo. Pero su tono ya no era somnoliento. Había detectado la urgencia en el mío. ¿Espera? ¿Ha muerto alguien? No respondí con voz firme como roble, pero alguien está a punto de matarme en vida. Javier, por favor. Esto es por mi casa, por Leandro. Necesito verte mañana a primera hora, a las 9. Leandro. Tu hijo. La sorpresa se le escapó. Ramón, me estás preocupando. A mí también me preocuparon anoche. Mañana a las 9, en tu despacho. No acepto un no. Colgué. No esperé respuesta. Sabía que él estaría. Aquella noche no dormí. Pero no fue una noche de lágrimas como la anterior. Fue una noche de planos, mediciones, estrategia. Me senté en la mesa de la cocina con una libreta y un lápiz de carpintero. Y empecé a diseñar. No un impulso desesperado, no una venganza ciega, sino una venganza fría, exacta, ensamblada a la perfección. El lunes a las 8 me duché. Me afeité con calma. Me puse mi camisa buena, la que Mariela me planchaba para los bautizos y bodas. Me miré en el espejo. Ya no era el viejo vencido. Era Ramón Cárdenas. Y Ramón Cárdenas iba a la guerra. Conduje mi vieja furgoneta hasta el centro. La aparqué frente al despacho de Javier a las 9:05. Subí los escalones. Javier me esperaba en la puerta. Su rostro, normalmente cálido, estaba tenso. Ramón, por el amor de Dios, pasa. Estás pálido. Un café fuerte, Javier, dije. Negro y sin azúcar. Nos sentamos en su despacho, que olía a madera oscura, a libros, a justicia antigua. No perdí tiempo. Le conté la caída en el jardín, las visitas de inspección, los comentarios de Lorena, los folletos de Villa Dorada. Javier escuchaba en silencio, sus dedos tamborileando sobre la mesa. Ramón, eso es manual de manipulación. Presión psicológica pura, murmuró. Entonces le conté lo peor, cómo fingí dormir. Vi cómo levantó una ceja. Le repetí palabra por palabra la conversación. Incapacitación. Senil. Mina de oro. Y luego la frase. La frase que me partió en dos. Javier, escuché a mi hijo decir, ese viejo no merece nada. La cara de Javier cambió por completo. El abogado desapareció y quedó el amigo. Su rostro se puso rojo. ¿Qué dijo con voz baja, tensa? ¿Y que solo estás estorbando? ¿Y que ya han esperado suficiente? Se levantó de golpe y golpeó la mesa con el puño cerrado. El tintero saltó. ¡Hijos de!, gritó. Se contuvo, respiró hondo. Ramón, esto no es solo inmoral. Esto es cruel. Esto es denunciable. Y eso no es todo, continué sin vacilar con la voz afilada. Cuando los enfrenté me amenazaron. Me dijeron que si no firmaba el poder para vender la casa, que la semana que viene un juez me declararía senil. Tienen pruebas, dijeron. Javier soltó una carcajada seca sin rastro de humor. Pruebas, repitió, dejándose caer nuevamente en su silla. Ramón, escúchame bien.
¿Sabes qué pruebas tienen? Nada. Puro aire. Tienen el testimonio de una nuera interesada y de un hijo hundido en deudas. Tienen un yogur caducado y una caída absurda en el jardín se inclinó hacia mí, apoyando ambos codos sobre la mesa. Repasamos todo la casa. Está a tu nombre tus cuentas igual. ¿Tienes algún diagnóstico de Alzheimer o de demencia Negué? Te sientes confundido. Pierdes memoria. Recuerdo cada palabra de anoche, Javier. Y recuerdo cada céntimo que les di en 20 años. Javier sonrió satisfecho. Eso es lo bueno, Ramón. Te han engañado. Te han querido intimidar. Lo que hicieron se llama coacción. No pueden declararte incapaz así como así, no en este país, y menos sin historial médico. Además, añadió, señalándome con el bolígrafo, «Estás más lúcido que yo a estas horas». Sentí como si me quitaran un bloque de cemento del pecho. La amenaza del juez era un farol tal y como había sospechado. «Están desesperados, Ramón», dijo Javier, «y la gente desesperada siempre mete la pata». Asentí lentamente. Bien respondí, porque ahora vamos a usar esa desesperación contra ellos. Saqué mi libreta del bolsillo y la puse sobre su mesa. Quiero cambiar mi testamento, hoy mismo. Javier me estudió un instante. ¿Estás seguro? Estás actuando en caliente. Nunca he estado más frío en mi vida, le corté. El testamento viejo lo dejaba todo a Leandro. Quiero uno nuevo. Javier cogió un bloc de notas. ¿Qué estás pensando? Me incliné hacia él bajando la voz. Estoy pensando que hay días que no deben olvidarse. Estoy pensando que la justicia a veces se construye igual que un mueble con paciencia, precisión, y sin miedo a serruchar lo que estorba. Esa semana me puse a trabajar. El primer paso era el más duro: fingir. Tenía que hacerles creer que habían ganado. El martes por la mañana marqué el número de Leandro. Mis manos estaban firmes, pero mi voz la hice temblar. «Leandro, hijo, soy yo». Su tono fue frío, tenso, como quien espera otra batalla. «¿Qué pasa?» Solté un suspiro falso quebrado. «Hijo, lo he pensado mucho. No dormí nada». ¿Y qué respondió impaciente? «Y que la caída me asustó, Leandro. La caída y lo que dijisteis. Quizá tenéis razón. Tal vez ya no estoy para esto. Estoy cansado. Muy cansado». Silencio. Podía oír cómo respiraba, cómo cambiaba el aire a través del teléfono. Podía oler su sorpresa, su alivio. «Papá», dijo de pronto con un tono meloso que no le había escuchado desde adolescente. «Claro que tenemos razón. Solo queremos lo mejor para ti. Lo sé. Hijo, lo sé. Fui un viejo terco, concedí. Dejar que un enemigo crea que te superó es la primera regla. Mira, Leandro, ya llamé al abogado, a Javier Iglesias. Voy a poner mis papeles en orden. Como queréis, para que no haya problemas, para lo de Villa Dorada». El suspiro de alivio que soltó fue tan fuerte que casi me meció la silla. «Papá, papá es la mejor noticia. De verdad, es lo más inteligente que podías hacer». Escuché de fondo la voz de Lorena.
¿Qué dice? ¿Qué pasó? Y él susurrando triunfante, que sí, que acepta. Estoy orgulloso de ti, papá, añadió. Sí, sí, hijo. En razón dije con calma. Colgué y sonreí. Por primera vez en días. La carnada estaba lanzada. El miércoles llegó un ramo enorme de lirios blancos carísimos. La tarjeta decía para el mejor padre. Estamos orgullosos de tu decisión. Con cariño, Leandro y Lorena. Celebrando mi rendición, murmuré a la foto de Mariela. Metí las flores en un cubo con agua en el garaje. No iba a dejar que ese olor a funeral impregnara mi casa. Mientras ellos celebraban, Javier y yo trabajábamos. Primera parada, el banco. Buenos días, Miguel, dije al director. Vengo a blindar mis cuentas. Le expliqué orden expresa de que nadie, absolutamente nadie con poder o sin él, pudiera mover un céntimo sin mi presencia física. Y si preguntan, estoy de viaje. Miguel entendió al vuelo. Las cuentas quedaron selladas. Segunda parada. Mi médico de cabecera. Doctor, necesito un chequeo completo. Ramón, si te vi hace 3 meses, estás hecho un toro. Lo sé. Pero quiero uno completo, memoria, pruebas cognitivas, todo. Por escrito. Me miró extrañado, pero accedió. 3 horas de tests, palabras que repetir, ejercicios lógicos, análisis, tensión. Al final me miró por encima de las gafas. Ramón, no sé qué tramáis, pero estás más sano que yo. ¿Y tu memoria? Acabas de recordar 10 palabras que te dije hace media hora. Más quisieran mis alumnos, mentalmente impecable. El papel sellado fue mi escudo. Lo llevé directamente a Javier. Archiva esto, le dije. Tercera parada, el verdadero plan. Javier y yo nos sentamos. Bien, Ramón. ¿Qué haremos con la mina de oro?, preguntó él. Los niños, respondí. Martín y Lucía. Mis nietos. Ellos no tienen la culpa de los padres que les tocaron. Javier asintió conmovido. Eres un buen hombre, Ramón. Soy un abuelo, corregí. Y mi dinero, lo poco que queda, quiero ponerlo en un fideicomiso a nombre de los dos. Me incliné hacia él, levantando un dedo. Pero quiero que tú lo administres, Javier, no ellos. Que ni Leandro ni Lorena puedan tocar un solo euro, dije. Que sea exclusivamente para los estudios de Martín y Lucía, y que no puedan acceder al dinero hasta cumplir los 25 años. Y si intentan impugnarlo, lo pierden todo. Javier sonrió satisfecho. Un fideicomiso blindado. Me agrada. Está hecho. Y ahora la casa, añadí. Mi casa. El orgullo de Mariela. ¿Qué tienes en mente?, preguntó él. Que no la toquen, Javier. No puedo permitir que esa mujer Lorena se pasee por aquí como si fuera la dueña. No puedo permitir que Leandro la venda para pagar sus deudas o lo que sea que tenga encima. Sería escupir en la tumba de Mariela. ¿Entonces quieres venderla tú? No, dije. Quiero que siga viva. Quiero que conserve el alma que Mariela le dejó. Quiero que siga oliendo a madera y trabajo honesto. Tomé el teléfono del despacho de Javier. Javier, búscame el número de la Escuela de Formación Profesional del pueblo. La Grande. Javier, algo desconcertado, lo buscó,
marcó y me pasó el auricular. Dirección: si soy Ramón Cárdenas el carpintero. Hablé con el director, un hombre joven lleno de entusiasmo. Director, le dije, tengo una casa amplia con un taller de carpintería completo en la planta baja. Herramientas antiguas pero en perfecto estado. Quiero donarla. Hubo un silencio. ¿Donarla? Señor Cárdenas, sí. Con una condición: que la casa se convierta en residencia para los alumnos que vienen de fuera y no tienen recursos. Y quiero que el taller lleve el nombre de Taller Mariela Cárdenas para que ahí aprendan nuevos artesanos. Quiero que la casa siga viva, llena de jóvenes y olor a serrín. El director casi no podía hablar. Creo que incluso lloraba. Sería un honor, señor Cárdenas. Un verdadero honor. Colgué. Miré a Javier. Sus ojos brillaban. Mariela estaría orgullosa de ti, Ramón, dijo suavemente. Cuarta parada: el testamento. La obra maestra. Javier tecleaba mientras yo dictaba. Yo, Ramón Cárdenas, en pleno uso de mis facultades mentales, tal como certifica el informe médico adjunto. Javier sonrió al escribirlo. Perfecto, murmuró. Punto 1: el fideicomiso para mis nietos Martín y Lucía. Punto 2: la donación en vida efectiva tras mi fallecimiento de la propiedad a la Escuela de Formación Profesional. Punto 3. Javier levantó la vista. El golpe de gracia, verdad, asentí. A mi hijo Leandro Cárdenas y a su esposa Lorena Ramos hice una pausa medida. ¿Qué dejarles? Nada, sugirió Javier. No sonreí. Eso sería demasiado fácil. Les lego mi colección de herramientas oxidadas del garaje. Y un cheque. ¿De cuánto? De 1 euro. Para que conste que no me olvidé de ellos. Para que no digan que fue un descuido. Javier soltó una carcajada. Ramón, eres un artista del mal. No respondí. Soy carpintero. Solo estoy rematando la pieza. El viernes por la tarde firmé el Nuevo Testamento. Javier lo firmó como testigo. Lo guardamos en un sobre lacrado. Cuando mi firma se secó, sentí cómo se me descolgaba un peso de años. La rabia y el dolor se habían evaporado. Solo quedaba la justicia. Había protegido mi legado. Y la memoria de Mariela. Y sobre todo, mi dignidad. Esa misma tarde marqué el número de Leandro. Papá, contestó el meloso. Hijo, dije con calma, ya está todo arreglado. ¿Tan rápido? Sí. Javier ha sido muy eficiente. Excelente, papá. Excelente. ¿Qué tenemos que hacer? Firmar ya, no respondí. Solo escuchar. El abogado vendrá este domingo, después de misa a casa para leer los documentos finales. Necesito que tú y Lorena estéis presentes. Claro, papá. Allí estaremos. ¿Quieres que llevemos algo? Champán, su risa falsa, me dio asco. No, hijo, solo venid. Colgué y me dejé caer en mi sillón. La luz tibia de la tarde entraba por la ventana que Mariela diseñó. La trampa estaba armada, la madera cortada, los clavos listos. Faltaban 2 días. El domingo mi casa olía a café recién hecho. Fuerte, amargo. Café de trabajador, no de celebración. Me levanté al alba. Estaba sereno. Había limpiado la casa, guardado los folletos de Villa Dorada,
barrido los restos de la taza rota de Lorena. La casa estaba en orden. Yo estaba en orden. A las 11 en punto sonó el timbre. El tic-tac del reloj marcaba el compás de lo inevitable. Abrí la puerta. Allí estaban Leandro y Lorena, vestidos como si vinieran a un brunch de domingo. Leandro con un polo de marca Chillón. Lorena con un vestido floreado tacones que repiqueteaban sobre la piedra gafas de sol usadas como adorno. Venían celebrando mi supuesta rendición. La sonrisa de Lorena era tan grande que casi parecía dolorosa. Saltó hacia mí para abrazarme. Un abrazo frío, huesudo, cargado de perfumes caros. «Ramón, estamos tan orgullosos de ti. Sabíamos que harías lo correcto». «Lo correcto», repetí con una sonrisa que no tocó mis ojos. Leandro me dio una palmada paternalista en el hombro. «Bien hecho, papá. Ya verás qué tranquilidad tendrás ahora». «Pasen», dije yo, mi voz calma firme. Los guié al comedor. El abogado está por llegar. Se sentaron juntos como un equipo de negociadores. Cuchicheaban felices. A las 11:05, puntual como un reloj suizo, entró Javier. Traje oscuro, expresión grave, presencia que llenó la sala. «Buenos días, Leandro. Lorena». Leandro se levantó y le estrechó la mano con exagerado entusiasmo. «Gracias por venir, Javier. Gracias por, ya sabes, hacerle entrar en razón». Javier no sonrió. Mi trabajo es cumplir los deseos de mi cliente. Leandro abrió su maletín de cuero. El clic metálico resonó en la habitación como un disparo. Sacó una carpeta gruesa. Javier se puso las gafas de leer. Su voz se volvió solemne. La voz del abogado que presta testimonio y sentencia. «Ramón me ha solicitado supervisar la lectura y firma de sus nuevas disposiciones testamentarias y del fideicomiso. Estamos aquí para que todo quede claro y registrado con absoluta transparencia». Miré a Leandro. Sonreía. Una sonrisa amplia, ansiosa, como quien está a segundos de abrir un premio que cree suyo. Se echó hacia atrás, en la silla, cruzó los brazos confiado. Lorena le dio un leve toque debajo de la mesa, un gesto cómplice. Estaban convencidos de que asistían a su coronación. El viejo yo por fin iba a firmar su traslado a Villa Dorada y la mina de oro sería suya. Javier carraspeó, sacó el primer documento y dijo: «Comencemos. Punto primero. Don Ramón decide crear un fondo, un fideicomiso irrevocable. Llevará el nombre de Fideicomiso Mariela Cárdenas». Al oír el nombre de mi esposa Lorena, torció la boca apenas 1 milímetro, como si ese nombre le estorbara en su celebración anticipada. «Este fideicomiso», continuó Javier, leyendo con precisión quirúrgica, «se financiará con la totalidad de los ahorros líquidos, acciones y fondos de inversión de don Ramón Cárdenas. Su único propósito será garantizar la educación completa, máster incluido, si así lo desean, de sus nietos Martín y Lucía Cárdenas». La sonrisa de Leandro comenzó a romperse. Primero un temblor, luego un rictus congelado. «¿Cómo?», susurró incrédulo. Javier siguió impasible sin alzar la vista. «El fondo será administrado exclusivamente por este despacho. Ni Leandro Cárdenas ni Lorena Ramos
tendrán acceso firma ni poder de decisión. Los desembolsos se harán directamente a las instituciones educativas. Cualquier excedente será entregado a los nietos cuando cumplan 25 años. Leandro parpadeó varias veces buscando a Lorena con los ojos. La confusión ya los envolvía. La fiesta empezaba a diluirse. Espera, Javier, dijo él, levantando una mano. Eso está muy bien para los niños, claro. Pero, ¿y nosotros? ¿Y el resto? ¿La casa? Javier alzó una ceja. No he terminado. Por favor, siéntense. Guardó el primer documento y tomó el segundo, el más grueso aquel que parecía pesar como una sentencia. Punto segundo. En cuanto a esta propiedad, la casa registrada con número X, el terreno anexo, el taller de carpintería y todo su contenido, Lorena literalmente se inclinó hacia adelante, acercando el rostro como si quisiera devorar cada palabra. Sus ojos brillaban con codicia pura desnuda. Javier hizo una pausa teatral. Miró el documento y leyó. Tras una profunda reflexión, don Ramón Cárdenas ha decidido que esta casa levantada con sus manos y el amor de su esposa debe seguir siendo un lugar de trabajo futuro y dignidad. Leandro dejó de respirar. Por lo tanto, continuó Javier, será donada íntegramente a la Escuela de Formación Profesional del Norte. Silencio. Un silencio total. Un silencio con peso, con filo. Un silencio que hacía vibrar el aire como antes de una tormenta eléctrica. Se oía incluso el zumbido de una mosca golpeando la ventana. Lorena se quedó petrificada. Había perdido el color. Estaba tan blanca como el papel del testamento. Javier siguió leyendo sin misericordia. La donación creará el taller Mariela Cárdenas para jóvenes aprendices de carpintería. La vivienda principal funcionará como residencia gratuita para estudiantes sin recursos. La donación es irrevocable y se hará efectiva al fallecimiento de don Ramón, momento en el cual la escuela tomará posesión absoluta. Donada, balbuceó Lorena apenas audible, como si la palabra la ahogara. Entonces la palabra rompió el hechizo. «¡No!», rugió Leandro. El grito hizo vibrar las tazas de café. Se levantó de golpe, tirando la silla hacia atrás con un golpe seco. «¡Esto es una locura! ¿Estás loco, papá?», escupió señalando a Javier. «¿Y tú? Tú le has lavado el cerebro. Esto es ilegal. Coacción. Mi padre no está bien. Íbamos a incapacitarlo». La última frase se le escapó. El reconocimiento explícito del plan. La verdad desnuda. Javier se quitó las gafas lentamente, las dejó sobre la mesa con una calma que imponía respeto. Se puso de pie, no tan rápido como Leandro, pero con el peso de la ley de su lado. «Señor Cárdenas», dijo con voz cortante, «le recomiendo que baje la voz». Golpeó la carpeta con una mano abierta. «Primero, su padre está mejor que usted y que yo juntos. Tengo aquí un certificado médico completo emitido hace 3 días por el doctor Gutiérrez, afirmando que don Ramón posee facultades mentales y físicas impecables para su edad». Leandro tragó saliva. «Segundo, no hay nada ilegal aquí. Esta propiedad es suya,
y puede hacer con ella lo que le venga en gana. Se llama propiedad privada. Pero, tartamudeó Lorena todavía clavada a la silla. ¿Y nosotros? Su familia. ¿No nos deja nada? «No puedes hacernos esto», vociferó Leandro, acercándose a mí con la cara roja, los ojos llenos de furia. «Soy tu hijo, tu único hijo. He cuidado de ti. Aquella mentira fue la última gota, el veneno final». Me levanté despacio, apoyando las manos sobre la mesa. Cada movimiento calculado, cada gesto lleno de dignidad. «No, Leandro», respondí. Mi voz era baja, firme, afilada como una sierra recién afilada. Él retrocedió un paso, sorprendido por mi calma. «Tú no me has cuidado», dije avanzando lentamente hacia él. «Has esperado. Otro paso. Has venido a inspeccionar mi casa. Has traído folletos de asilos. Planeaste mi incapacitación para pagar tus deudas. Vi el pánico puro cruzarle los ojos. Sabía que yo sabía todo. Tú», añadí, quedándome a un palmo de él, «te sentaste en esta misma mesa creyendo que dormía y le dijiste a tu esposa que yo era un estorbo». Silencio. Un silencio que ardía. Un silencio que cortaba. Así que no, Leandro, susurré. «No me has cuidado. Has estado esperando tu mina de oro. Y se te ha terminado el negocio». Me giré hacia Javier, que observaba la escena con una media sonrisa de quien sabe que la justicia al fin había tomado forma. «Javier, por favor, continúa». «Creo que falta la parte que más desean oír», dije con una calma que se me pegaba al cuerpo como el frío de la madrugada. Leandro estaba lívido, abriendo y cerrando la boca como un pez arrojado fuera del agua. No lograba articular nada. Lorena se llevaba una mano al pecho, como si un latigazo invisible le hubiera atravesado el alma. Javier, sereno, tomó el último folio, el testamento final. Su voz llenó la habitación como un martillazo del juez en un tribunal. El testamento definitivo de don Ramón Cárdenas. Cito textualmente: «A mis nietos Martín y Lucía les dejo todo mi cariño y sus estudios cubiertos tal como se establece en el fideicomiso. Y para mi hijo Leandro Cárdenas y su esposa Lorena Ramos». En ese instante, ambos lo miraron como si fuera su verdugo, como si estuviera a punto de bajar la espada. Javier prosiguió: «Quienes pronunciaron en esta misma casa, creyéndome dormido: ese viejo no merece nada». Al decir esa frase, levantó la vista por encima de sus gafas directo a ellos. He decidido hacerles caso. Lorena soltó un chillido breve, agudo, casi animal. «Les lego exactamente eso, nada». El silencio que cayó después fue tan pesado que parecía llenar los pulmones. Javier continuó: «Además, recibirán un cheque simbólico de 1 euro cada uno para que conste legalmente que no han sido olvidados y no puedan alegar omisión al impugnar». Un silencio aún más denso descendió sobre nosotros. Y entonces ocurrió. Lorena rompió a gritar. No eran palabras, eran alaridos. «No, no, no. Esto no. No puede ser». «Pero, Leandro». Leandro me miraba.
Su rostro, que antes estaba pálido, pasó a rojo y luego a un tono morado oscuro, como si la sangre se le hubiera atascado en el cuello. Abrió la boca para gritar, pero lo único que salió fue un sonido húmedo gutural. Se agarró el pecho con fuerza, arrugando su polo caro como si quisiera arrancárselo. Sus ojos rodaron hacia atrás completamente en blanco. Y se desplomó, de golpe, como un árbol que alguien corta de raíz. Cayó sobre la alfombra que Mariela y yo habíamos comprado en aquel viaje a Granada, la misma alfombra donde mis nietos solían jugar cuando eran pequeños. Un bulto inerte, patético, tirado en el suelo de la casa que tanto codiciaba. El grito de Lorena cambió de registro del drama a un pánico verdadero. «Leandro, Leandro, despierta. ¿Qué le hiciste, viejo?» «Lo mataste». Javier, imperturbable como una piedra en mitad del río, sacó su teléfono. «No lo ha matado, señora. Se ha desmayado. Es el shock. Llamaré a una ambulancia». Marcó el 112 con una tranquilidad que contrastaba con los alaridos de Lorena. Yo me quedé mirándolo. A mi hijo. A mi hijo. Mi único hijo. Tirado en el suelo, incapaz de mantenerse en pie ni para defender su propia codicia. Y Dios me perdone. No sentí victoria. No sentí orgullo. Lo que sentí fue una tristeza tan honda que parecía romperme por dentro. ¡Qué desperdicio de vida! ¡Qué manera tan miserable de malgastar el amor de un padre! ¡Qué pena, Leandro! ¡Qué pena!, pensé sin decirlo. Mientras Lorena chillaba al teléfono y Javier informaba la dirección, yo me levanté despacio y fui a la cocina. Me serví un vaso de agua fría. Mis manos estaban firmes. Aquella mañana entendí algo que llevaba toda la vida sospechando. La herencia no es un derecho, es un regalo. Si desprecias un regalo, si lo pisoteas, si tratas a quien te lo da como basura, lo pierdes. El respeto es igual. Se gana con acciones y se pierde en un segundo. Leandro y Lorena habían destruido 40 años de amor y sacrificios por codicia. Me asomé por la ventana hacia mi taller. El sol de la mañana entraba en diagonal, iluminando las motas de serrín que flotaban en el aire como pequeños planetas dorados. Ahí está mi verdadera familia, pensé. Martín Lucía. Y todos los jóvenes que aprenderán un oficio bajo este techo. Los que respetarán la madera. Los que entenderán lo que es construir algo con las manos, no robarlo con la lengua. No el hijo tirado en mi alfombra que solo supo llamarme estorbo. La ambulancia llegó. Se llevaron a Leandro. Javier se quedó conmigo un rato más anclado a mi lado como un viejo amigo. Lorena gritaba insultos desde el portal. «Asesino, ladrón», pero sus palabras sonaban huecas, sonaban derrotadas. Pocas horas después nos avisaron. Leandro se recuperaría. Solo era la impresión de ver cómo la mina de oro, como él llamaba a mi casa, desaparecía de sus manos. Sé que ahora él y Lorena siguen igual que antes, hundidos en deudas. Me enteré de que perdieron su piso. No he recibido ni una llamada, ni un mensaje. Nada. Al principio el silencio me dolió. Era la confirmación final, la prueba de que lo había perdido mucho antes de perderlo. Pero ahora respiro, ahora duermo. Y ahora entiendo que hay despedidas que no son tragedias, sino liberaciones.
como arrancar una astilla infectada duele, pero luego puedes sanar. Si tú que escuchas esta historia alguna vez te has sentido subestimado, humillado por tu edad, tratado como un estorbo, quiero decirte algo: tu dignidad no se negocia, tu historia importa, tu voz importa, tus cicatrices importan. Y si estás leyendo esto desde México, España, Argentina, Colombia o desde cualquier rincón del mundo, gracias. Gracias por acompañar a este viejo carpintero mientras desnudaba su alma. Cuídate. Respira hondo y recuerda lo que yo aprendí demasiado tarde. Nadie, ni siquiera tu propia sangre, tiene derecho a decirte cuánto vales. No permitas jamás que te lo arrebaten. Nunca.